Las lágrimas de una madre en silencio pueden construir un imperio o ahogar un corazón arrogante. Para Isabel Reyes, construyeron el futuro de su hija, un futuro que el multimillonario Alejandro Vargas intentó ridiculizar en la cima de sus rascacielos en Polanco, sin saber que estaba a punto de arrodillarse ante el secreto que una niña de 10 años guardaba detrás de su mirada inocente. Un secreto que comenzaría con una risa y terminaría cambiando el destino de todos los presentes para siempre, demostrando que el verdadero poder no reside en las cuentas bancarias, sino en el valor indomable de un espíritu que el mundo subestimó. La sala de juntas del piso 50 de Grupo Vértice era un santuario de poder y frialdad. El aire, gélido por el sistema de climatización, se sentía aún más helado por la presencia de Alejandro Vargas, el dueño de todo. Sentado a la cabeza de una imponente mesa de ébano, su mirada de acero recorría las gráficas de proyecciones sin parpadear. A su alrededor, un séquito de ejecutivos con trajes caros contenía la respiración, cada uno esperando una señal de aprobación, un gesto que les asegurara su lugar en ese Olimpo corporativo. Alejandro no era solo un jefe, era un titán forjado a sí mismo, el creador de una aplicación financiera que había revolucionado el mercado latinoamericano y un hombre cuya paciencia era más escasa que sus fracasos. En medio de una tensa presentación sobre la expansión de la compañía en el mercado asiático, el silencio fue profanado. La pesada puerta de la sala se abrió con un chirrido casi imperceptible, pero que en aquel ambiente solemne resonó como un trueno. Todos los rostros se giraron al unísono, encontrándose con la figura de una mujer vestida con el humilde uniforme azul del personal de limpieza. Era Isabel Reyes. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo improvisada y unas finas gotas de sudor perlaban su frente, delatando el esfuerzo de su jornada. De su mano se aferraba una pequeña niña de 1960, trenzas largas y ojos inmensos y curiosos que lo devoraban todo sin una pizca de miedo. Sofía. Isabel se quedó petrificada en el umbral. Sus mejillas se encendieron de vergüenza al ver la sala repleta de las personas más importantes de la empresa. Había cometido un error, un terrible error de cálculo. Pensó que la junta ya había terminado, que podría limpiar rápidamente para llegar a tiempo a la cita médica de su hija. «Disculpen, yo pensé que ya estaba desocupado», murmuró con una voz tan baja que apenas fue audible. Su primer instinto fue retroceder, desaparecer, arrastrar a su hija con ella lejos de esas miradas que la juzgaban. Pero antes de que pudiera moverse, la voz de Alejandro Vargas cortó el aire, no con enojo, sino con una arrogancia afilada y divertida. Una media sonrisa se dibujó en los labios de Alejandro, una de esas que no llegaban a los ojos, una máscara de superioridad pulida por años de victorias fáciles y adulación constante. Para él, la interrupción no era más que una anécdota molesta, un insecto zumbando en medio de una sinfonía de cifras millonarias que solo él sabía dirigir. Miró a Isabel, luego su vista descendió hacia la pequeña Sofía y una carcajada corta y escandalosa brotó de su garganta. No era una risa cruel, pero sí una que marcaba distancia, la que separa mundos. «¿Qué es esto?» «Un día de campo en la oficina», dijo mirando a sus inversionistas, quienes sonrieron incómodamente, contagiados por la actitud de su líder. Isabel sintió como la sangre le hervía en las venas. La humillación era un veneno que quemaba lentamente. Quiso dar media vuelta y correr, pero la mano de Alejandro se alzó, deteniéndola en seco. «No, no, espera un momento, acércate», ordenó con un tono que no admitía réplica. Isabel, con el corazón martillándole en el pecho, avanzó un par de pasos, manteniendo a Sofía ligeramente detrás de ella, en un gesto protector. «¿Quién es esta pequeña?», preguntó Alejandro, inclinándose sobre la mesa, con esa sonrisa burlona aún pegada a su rostro.
Es mi hija, señor, se llama Sofía, respondió Isabel, su voz temblorosa pero firme, negándose a bajar la mirada ante él. ¿Y por qué la traes a mi empresa? ¿Acaso esto es una guardería? Continuó Alejandro, disfrutando del espectáculo, del poder que ejercía sobre aquella mujer. Hoy no tuvo clases, señor. Es día festivo para los maestros y no tengo con quién dejarla. No podía faltar al trabajo, explicó Isabel, cada palabra costándole un mundo. Alejandro la estudió por un momento, como un biólogo examinando un espécimen curioso. Luego, su atención se centró por completo en Sofía. La niña, lejos de esconderse, dio un paso adelante, liberándose del agarre de su madre, y lo miró directamente a los ojos, con una seriedad que desentonaba por completo con su edad. «Y dime, Sofía», dijo Alejandro en un tono falsamente paternal, ¿tú también estás aprendiendo a limpiar pisos para ayudar a tu mamá en el futuro? La pregunta estaba cargada de veneno, diseñada para herir, para reafirmar su posición en la cima de la cadena alimenticia. La sala contuvo una risa ahogada, pero la respuesta de la niña los dejó a todos helados, descolocados por completo. «No, señor, estoy aprendiendo idiomas», replicó Sofía, con una voz clara y sin una pizca de vacilación. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La sonrisa de Alejandro titubeó por una fracción de segundo. «¿Idiomas?», repitió Alejandro, arqueando una ceja, la incredulidad tiñendo su voz. «¿Cuántos idiomas puede saber una niña como tú?». La pregunta llevaba implícita la burla, la suposición de que era una fantasía infantil, una mentirijilla para impresionar. Sofía lo miró fijamente, sin dejarse intimidar por el aura de poder que emanaba de él, ni por los trajes caros, ni por el lujo que la rodeaba. «9», respondió, y esa única palabra fue la chispa que desató el incendio. La carcajada de Alejandro esta vez fue estruendosa, genuina, una explosión de incredulidad y mofa que retumbó en toda la sala. Se recargó en su silla, golpeó la mesa con la palma de la mano y miró a sus socios como diciendo, ¿pueden creer esta locura? El resto de los ejecutivos, liberados por la reacción de su jefe, se unieron a las risas. Se escucharon murmullos despectivos. «Ay, por favor, qué imaginación». La humillación de Isabel se transformó en una furia fría y controlada. El miedo se disipó, reemplazado por un orgullo maternal feroz. Se irguió, cruzó los brazos y su voz, cuando habló, ya no temblaba. «Sí, señor Vargas, 9. Mi hija habla 9 idiomas con fluidez. Empezó a los 5 años y no ha parado. Y si usted no me cree, si piensa que es una broma, póngala a prueba. Pregúntele lo que quiera, en el idioma que quiera». La audacia de Isabel silenció la sala de nuevo. La atmósfera cambió de la burla a una tensión palpable. Nadie sabía qué era más sorprendente, la afirmación de la niña o la seguridad desafiante de su madre. Alejandro dejó de reír. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una máscara de curiosidad retadora. Se reclinó en su silla, entrelazó los dedos y la miró como un depredador a punto de jugar con su presa. «Está bien, señora de la limpieza, acepto el desafío, pero hagámoslo interesante», dijo. Su voz ahora era un susurro peligroso que todos escucharon. «Si tu hija, aquí y ahora, me demuestra que puede mantener una conversación fluida en 9 idiomas, te regalo una casa nueva en la colonia que tú elijas y multiplico tu sueldo por 10. Lo juro aquí, frente a todos mis socios como testigos». La oferta era tan desproporcionada, tan increíble, que Isabel se quedó sin aliento. Vio la trampa, la humillación pública que se cernía sobre ella y su hija si fallaban. Era una apuesta imposible, diseñada para aplastarlas. Miró a Sofía, buscando una señal, pero la niña ya había dado un paso más al frente, sus pequeños hombros rectos, su barbilla en alto. «Acepto», dijo Sofía con una firmeza que heló la sangre de los presentes. La apuesta estaba hecha.
El destino de su futuro se decidiría en esa sala fría, bajo la mirada cínica de hombres que las veían como un mero entretenimiento. Uno de los inversionistas, un hombre calvo con corbata de seda, intervino con escepticismo. ¿Y cómo sabremos que no está simplemente repitiendo frases que ha memorizado? Cualquiera puede aprenderse un par de saludos. Sofía se giró para mirarlo directamente a él, y por primera vez, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Puede preguntarme sobre cualquier tema, sobre la historia de la Revolución Francesa, sobre la composición química del agua, o podemos debatir sobre la filosofía de Platón. Usted elige el tema y el idioma. Yo respondo, afirmó, dejando al hombre sin palabras y a la sala entera en un estado de shock absoluto. Alejandro, visiblemente impresionado por la confianza de la niña, chasqueó los dedos. De inmediato, uno de sus asistentes trajo una laptop y la colocó frente a él, abriendo un traductor en línea y varias páginas de noticias internacionales para verificar la complejidad de las preguntas. Empecemos con algo sencillo. Francés, dijo Alejandro, y formuló una pregunta compleja sobre la economía actual de la Unión Europea. Sin dudar un instante, Sofía respondió con una fluidez y un acento parisino tan perfectos que parecía su lengua materna, explicando matices económicos que muchos de los presentes apenas comprendían en español. El juego continuó. Pasaron al alemán y Sofía debatió sobre la ingeniería automotriz germana con una precisión técnica asombrosa. Luego, al mandarín, donde caligrafió un par de caracteres en una libreta para explicar el significado de un proverbio antiguo mientras hablaba. Siguió con el portugués, describiendo la belleza de la selva amazónica con un vocabulario poético que conmovió a más de uno. La sala, que había empezado con burlas, ahora estaba sumida en un silencio reverencial. Los ejecutivos ya no miraban a una niña, sino a un prodigio, un fenómeno que desafiaba toda lógica. El desafío se intensificó. Ruso. Sofía recitó un fragmento de Dostoyevski de memoria, explicando luego su significado profundo. Árabe. Mantuvo una conversación sobre arquitectura islámica. Japonés. Discutió las complejidades del manga y el anime como forma de arte. Italiano. Habló sobre la ópera y la física de partículas con la misma facilidad. Y finalmente, el inglés, donde ofreció un análisis geopolítico de las relaciones entre Estados Unidos y China que dejó a Alejandro sin palabras. No tartamudeaba, no buscaba términos, pensaba y sentía en cada uno de esos idiomas. El rostro de Alejandro Vargas había pasado por una metamorfosis completa. La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una incredulidad total, luego por asombro y, finalmente, por algo que se parecía mucho a la admiración. Se quedó en silencio durante varios minutos, simplemente observando a la niña que acababa de desmantelar su visión del mundo. Finalmente, bajó la cabeza, respiró hondo y murmuró, casi para sí mismo, «Es imposible». Isabel, que había permanecido en silencio con el corazón en un puño durante toda la prueba, lo miró fijamente. «Le dije que era verdad, señor Vargas». Alejandro se puso de pie lentamente, como si sus piernas pesaran. Caminó alrededor de la mesa, con las manos en los bolsillos de su pantalón de diseñador, sin dejar de mirar a Sofía. Se detuvo frente a Isabel, sacó su teléfono móvil y marcó un número. «Preparen un nuevo contrato para la señora Isabel Reyes, con un aumento de 10 veces su sueldo actual. Y contacten a la mejor agencia de bienes raíces de la ciudad. Necesita una casa, que ella elija la zona, sin límite de presupuesto», ordenó. Su voz firme, cumpliendo su palabra frente a todos. Colgó, miró a los ejecutivos que lo observaban boquiabiertos y sentenció: «La reunión ha terminado». Nadie se atrevió a decir una palabra. Los hombres más poderosos de la ciudad se levantaron en silencio y comenzaron a abandonar la sala
uno por uno, lanzando miradas de asombro a la pequeña niña y a su madre. Pronto, solo quedaron ellos tres en la inmensa sala. Alejandro se acercó a Sofía, su mirada ahora despojada de toda arrogancia. ¿Dónde aprendiste todo eso?, preguntó, su voz teñida de una genuina curiosidad. Sofía lo miró con esa calma imperturbable que la caracterizaba. En mi casa no hay televisión, señor, solo libros. Y mi mamá me enseñó a leer el mundo, no solo las palabras. Esa respuesta, tan simple y a la vez tan profunda, fue el golpe de gracia para el ego de Alejandro. Asintió lentamente, sin saber qué más decir. Se dio media vuelta y salió de la sala sin mirar atrás, dejando a Isabel y Sofía solas. Isabel soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo y se arrodilló para abrazar a su hija con todas sus fuerzas. «Lo hiciste increíble, mi amor», susurró entre lágrimas de orgullo y alivio. «Lo hicimos, mamá», respondió Sofía, abrazándola con fuerza. Ese día, en esa fría sala de juntas, algo se había roto para siempre en la vida de Alejandro, y algo nuevo y poderoso había comenzado para Isabel y Sofía. Ninguno de los tres podía imaginar la tormenta que acababan de desatar. A la mañana siguiente, el caos se apoderó de sus vidas. Mientras Isabel preparaba el desayuno en su pequeño y humilde departamento en la colonia Doctores, su viejo teléfono celular no paraba de vibrar. Eran notificaciones, llamadas de números desconocidos, mensajes de texto. No entendía qué pasaba hasta que Sofía, que miraba por encima de su hombro, gritó: «Mamá, salimos en internet». En la pantalla se reproducía un video tembloroso, grabado a escondidas por uno de los inversionistas en la junta. Se veía todo: la entrada de Isabel, la risa de Alejandro, el desafío, y luego, con subtítulos, las increíbles respuestas de Sofía en todos los idiomas. El video, subido a TikTok, había acumulado más de 1 millón de vistas en menos de 12 horas. De ahí, saltó a todas las demás plataformas: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Los titulares eran sensacionalistas y virales: la niña genio que humilló a un multimillonario, la hija de la empleada de limpieza que habla 9 idiomas y cayó a los ricos, el reto imposible que cambió una vida. La gente en los comentarios estaba dividida. Unos la aclamaban como una heroína, un símbolo de esperanza. Otros, cínicos, aseguraban que era actuado, un montaje para ganar fama. Pero la frase que más se repetía era una exigencia: que el millonario cumpla su promesa. Para Alejandro Vargas, la oficina se había convertido en un infierno. Al llegar, se encontró con un enjambre de periodistas y cámaras en la entrada del edificio. Su recepcionista lo miraba con pánico. Tenía docenas de correos de clientes y socios preguntando por el incidente. «Tenemos a la prensa nacional aquí afuera», le dijo uno de sus directores pálido. «Están diciendo que humillaste públicamente a una de tus empleadas y a su hija. ¿Quién demonios filtró ese video?». Alejandro, que no había dormido en toda la noche, se encerró en su oficina, sintiendo por primera vez en años que perdía el control de la situación. Encendió la televisión y su rostro estaba en todos los noticieros matutinos. Mostraban el clip de su risa burlona en un bucle interminable, contrastándolo con la imagen de la pequeña Sofía hablando fluidamente en ruso. En los programas de espectáculos ya la comparaban con genios históricos, tejiendo una narrativa de David contra Goliat que lo pintaba a él como el villano perfecto, rico, arrogante y desconectado de la realidad. Su imagen pública, cuidadosamente construida durante años, se estaba desmoronando en cuestión de horas por una niña con trenzas. La presión mediática se volvió insoportable. Influencers famosos hacían videos analizando cada segundo del clip, tildándolo de clasista y prepotente. Organizaciones de derechos humanos emitieron comunicados pidiendo que se investigara el trato a los empleados en su empresa. La historia de Isabel y Sofía
se convirtió en un símbolo de la lucha de clases en México, una historia que resonaba profundamente en un país lleno de desigualdades. Alejandro no podía entender cómo un momento, un estúpido y arrogante momento, se había convertido en un huracán que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Fue entonces cuando la puerta de su oficina se abrió de golpe. Era Valeria Montoya, su socia, y en un pasado lejano, su pareja. Una mujer tan ambiciosa y afilada como él. ¿Ya viste el desastre en el que te metiste?, le espetó sin preámbulos, su voz goteando sarcasmo. Sí, Valeria, ya vi, no estoy ciego, respondió él, pasándose las manos por el cabello con frustración. ¿Y crees que fue mi culpa? ¿Cómo iba a saber que esa niña era una especie de genio de la vida real? Valeria lo miró con frialdad. Tú hiciste la promesa, Alejandro, frente a todos. Ahora tienes a todo el país esperando a ver si el gran Alejandro Vargas tiene palabra o es solo un patán con dinero. ¿Qué vas a hacer? Mientras tanto, en el edificio donde trabajaba, la vida de Isabel se había transformado. Sus compañeras de limpieza, que antes apenas la notaban, ahora la miraban con una mezcla de asombro y envidia. Algunas la felicitaban tímidamente, otras simplemente murmuraban a sus espaldas. Su supervisora, una mujer que siempre la había tratado con displicencia, de repente le ofreció una taza de café y la llamó heroína. Isabel se sentía incómoda, expuesta. No quería ser el centro de atención. Solo quería una vida tranquila para su hija, una vida que ahora parecía más lejana que nunca. El acoso mediático no se limitó a Alejandro. Periodistas lograron encontrar el modesto edificio de Isabel y acamparon afuera. Canales de televisión le ofrecían sumas de dinero por una entrevista exclusiva. Escuelas privadas de élite le ofrecieron becas completas a Sofía. Una universidad en Estados Unidos quería hacerle pruebas de coeficiente intelectual. Isabel, abrumada y desconfiada, rechazó todo. Sabía que muchas de esas ofertas no eran genuinas, que solo querían explotar la historia de su hija, convertirla en un espectáculo de circo. Empezó a sentir un miedo profundo, el miedo de que el mundo quisiera arrebatarle a su pequeña. Sofía, por su parte, no entendía del todo la magnitud de lo que estaba sucediendo. Le parecía extraño que la gente la reconociera en la calle y le pidiera fotos, pero su principal preocupación era si su mamá estaba bien, porque la notaba más preocupada que nunca. ¿Por qué están todos tan enojados con el señor Vargas, mamá? Él va a cumplir su promesa, ¿verdad?, le preguntó una noche, con una inocencia que le partió el corazón a Isabel. Ella solo pudo abrazarla y decirle que todo estaría bien, aunque por dentro no estaba tan segura. Finalmente, acorralado por la presión, Alejandro convocó a una rueda de prensa. Se presentó ante las cámaras con un traje impecable, pero con el rostro demacrado por el estrés. Respiró hondo y se enfrentó a los micrófonos. Soy Alejandro Vargas, y sí, soy el hombre que aparece en ese video, comenzó, su voz resonando en la sala. Cometí un error, me burlé, y lo admito. Subestimé a una niña extraordinaria y a una madre valiente. Pero también hice una promesa, y los hombres de verdad cumplen su palabra. El murmullo de los reporteros llenó la sala. La señora Isabel Reyes y su hija Sofía recibirán todo lo que les ofrecí, continuó Alejandro, su voz ganando fuerza. Un aumento salarial correspondiente y una casa en la zona de la Ciudad de México que ellas elijan. Pero esto no es suficiente. Lo que presenciamos en esa sala de juntas fue un talento excepcional, un talento que este país debe reconocer y apoyar. Por lo tanto, mi empresa, Grupo Vértice, creará una fundación dedicada a identificar y becar a niños con altas capacidades de entornos desfavorecidos. El primer fondo será de 10 millones de pesos y la primera becaria, por supuesto, será Sofía. La declaración dejó a todos atónitos y
cambió por completo la narrativa. Un periodista gritó una pregunta por encima de los demás. ¿Se arrepiente de haberse burlado, señor Vargas? Alejandro hizo una pausa, y por primera vez su respuesta pareció sincera, despojada de arrogancia. No me arrepiento del momento, porque gracias a ese error conocí a una niña que probablemente cambiará el mundo, y a una madre que me enseñó una lección sobre la dignidad que el dinero no puede comprar. Me arrepiento de mi ceguera. Esa frase fue la que dio la vuelta al mundo. El villano se había convertido, si no en un héroe, al menos en un hombre en vías de redención. Isabel vio la transmisión desde su pequeño departamento, abrazando a Sofía. No sintió triunfo, sino una extraña mezcla de alivio y aprensión. «¿Vamos a tener una casa nueva, mamá?», preguntó Sofía con los ojos brillantes. Isabel no respondió, solo le acarició el cabello, porque sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que nada en la vida era gratis. Y la atención de un hombre como Alejandro Vargas y del mundo entero seguramente vendría con un precio muy alto. La puerta a una nueva vida se había abierto, pero no tenía idea de lo que encontraría al otro lado. Antes de ser catapultada a la fama como la mamá de la niña genio, Isabel Reyes era una sombra que se deslizaba por los pasillos de Grupo Vértice. Una mujer invisible para los hombres y mujeres de traje que decidían el destino de millones. Nadie se preguntaba por sus sueños, por la vida que había dejado atrás, por la carrera universitaria que tuvo que abandonar. Pero Isabel recordaba perfectamente la pasión por la literatura hispánica en los pasillos de la UNAM, el sueño de convertirse en escritora, de dedicar su vida a las palabras que tanto amaba. Un sueño que se hizo añicos en un instante. Había nacido y crecido en Iztapalapa, en una casa donde los libros eran un lujo inalcanzable. Aprendió a leer con los periódicos viejos que su abuela recogía. Fue una estudiante brillante, silenciosa y tenaz, que contra todo pronóstico consiguió un lugar en la máxima casa de estudios. Allí se sentía viva, en su elemento, devorando a Sor Juana, a Paz, a Fuentes, vendía dulces en los pasillos y transcribía tesis por las noches para pagar sus pasajes y sus copias. Estaba dispuesta a cualquier sacrificio por alcanzar su sueño. Pero el destino, o la mala suerte, tenía otros planes. En el tercer semestre, conoció a Ricardo, un estudiante de filosofía con una labia encantadora y una barba de 3 días que le pareció irresistible. Él hablaba de libros que nunca había leído y citaba a autores que apenas conocía, pero Isabel, ingenua y sin experiencia en el amor, cayó rendida a sus pies. Se sintió querida, vista, por primera vez en su vida. Bajó la guardia por completo, un mes después de confesarle, con una mezcla de pánico y alegría, que estaba embarazada. Ricardo desapareció. Simplemente se esfumó. Cambió de número, dejó el pequeño cuarto que rentaba, se lo tragó la tierra. Isabel se encontró sola, embarazada y sin un peso en el bolsillo. Su familia, sumida en sus propias dificultades, no podía ayudarla. Con el corazón roto y la responsabilidad de una vida creciendo en su vientre, tuvo que tomar la decisión más dolorosa de su vida: abandonar la universidad. Dejó los libros, los sueños, y se puso a trabajar de mesera en un restaurante de comida rápida, haciendo turnos dobles hasta que el cuerpo no le dio para más. Cada centavo que ganaba lo ahorraba para la llegada de su hija, comprando todo de segunda mano: una cuna rota, una carriola con una rueda suelta, ropa usada que otras madres le regalaban. Cuando Sofía nació, en una lluviosa madrugada en un hospital público saturado, Isabel tenía apenas 21 años. Salió de allí al día siguiente caminando bajo la lluvia, con su bebé envuelta en una manta prestada. No tenía un título, no tenía pareja, no tenía dinero, no tenía nada. Pero mientras miraba el pequeño rostro de su hija, encontró una fuerza que no sabía que poseía,
una determinación de hierro. Juró en ese momento que Sofía tendría todas las oportunidades que a ella le habían sido negadas, que su hija no sería invisible. Los primeros años fueron una batalla constante por la supervivencia. Trabajaba de noche limpiando oficinas y de día cuidaba a Sofía, durmiendo a ratos, comiendo lo que podía. Pero nunca dejó de lado su promesa. En lugar de ponerle caricaturas en la televisión que no tenía, le leía los pocos libros que había logrado rescatar de su época universitaria. Le recitaba poemas mientras la bañaba, le cantaba canciones de cuna que inventaba, llenas de mundos fantásticos y personajes increíbles. Convirtió su pequeño y humilde cuarto en un universo de palabras. Sofía aprendió a leer sola a los 4 años, descifrando las etiquetas de los productos en la cocina. A los 5 ya leía libros completos que Isabel sacaba de la biblioteca pública. Pero no le interesaban los cuentos de princesas. Le fascinaban los atlas, las enciclopedias, los libros de historia. Tenía una sed insaciable de conocimiento, una curiosidad que abarcaba el mundo entero. Isabel se dio cuenta de que su hija era especial, diferente a cualquier otro niño que hubiera conocido, pero guardó el secreto, temiendo que la juzgaran, que le dijeran que estaba loca, que intentaran arrebatarle a su niña. Hizo lo que pudo con los pocos recursos que tenía. Descargaba audios de clases de idiomas usando el wifi público de un parque cercano y se los ponía a Sofía mientras jugaban. Imprimía mapas y banderas de países lejanos, convertía el aprendizaje en un juego, un viaje imaginario alrededor del mundo sin salir de su pequeña habitación. Sofía absorbía todo como una esponja, su mente brillante florecía en aquel entorno de amor y estímulo, demostrando que el potencial humano no depende del dinero, sino de la dedicación y el cariño. Cuando Sofía entró a la escuela pública, Isabel se enfrentó a un nuevo desafío. Un sistema educativo que no estaba preparado para una mente como la de su hija. Los maestros la ignoraban cuando les pedía material extra, la acusaban de presionarla demasiado. Un director incluso le sugirió que no le metiera ideas raras en la cabeza y que la dejara ser una niña normal. Ese día, Isabel se fue llorando de la escuela, pero con una nueva resolución. Si el mundo no podía educar a su hija, ella lo haría sola. Se convirtió en su maestra, su guía, su mentora, dedicando cada minuto libre a nutrir esa mente prodigiosa. Así que cuando se paró en esa sala de juntas, desafiando al hombre más poderoso que había conocido, no lo hizo por impulso. Lo hizo respaldada por años de sacrificio silencioso, de lucha invisible, de un amor incondicional que había convertido la adversidad en un jardín de conocimiento para su hija. Nadie en esa sala conocía su historia, nadie veía a la exestudiante de literatura, a la madre Coraje. Solo veían a la señora de la limpieza. Pero Isabel sabía quién era, y sabía, con una certeza absoluta, el valor de su hija, y no iba a permitir que nadie, ni siquiera un multimillonario arrogante, se lo arrebatara. La transición a su nueva vida fue como aprender a caminar de nuevo, pero sobre un suelo de cristal que amenazaba con romperse a cada paso. La casa que Alejandro les entregó en la colonia Condesa era un sueño, un palacio comparado con su antiguo departamento. Tenía un jardín, una biblioteca llena de libros nuevos y una cocina que parecía de revista. Pero para Isabel se sentía ajena, prestada. Por las noches, a veces se despertaba pensando que todo era un sueño, que tendría que volver a su viejo cuarto y a su uniforme de limpieza. El primer día de Sofía en el Instituto Internacional de Talentos, una de las escuelas más exclusivas y caras de México, fue particularmente difícil para Isabel. Vio a su hija, con su uniforme nuevo e impecable, bajarse de la camioneta privada que la escuela enviaba y entrar en un mundo de niños rubios y bien vestidos que la
Miraban con una curiosidad teñida de desdén. Sintió un nudo en el estómago, el miedo de que la rechazaran, de que la lastimaran por ser diferente. Pero Sofía, como siempre, la sorprendió. «No te preocupes, mamá», le dijo con una sonrisa. «Les voy a enseñar a decir hola en japonés. Verás que les gusta». Para Isabel, el primer día en su nuevo puesto en Grupo Vértice fue aún más intimidante. Se sentía como una impostora. Caminaba por los mismos pasillos que antes recorría con una escoba, pero ahora vestida con ropa formal y con un gafete que decía coordinadora de proyectos especiales. Sus antiguos compañeros la miraban con una mezcla de asombro y resentimiento. Los ejecutivos que antes la ignoraban, ahora la saludaban con una amabilidad forzada que la incomodaba. Sentía sus miradas clavadas en su espalda, escuchaba los susurros cuando pasaba. Esa es la de la limpieza. Le tocó la lotería. Su nueva jefa, Miriam, una mujer amable pero estricta, le explicó sus funciones. Isabel se enfrentó a un mundo de software que nunca había usado, de hojas de cálculo, de plataformas digitales. Se sentía abrumada, torpe. Sus dedos tropezaban en el teclado, pero la misma tenacidad que la había sacado adelante toda su vida resurgió. Se quedaba hasta tarde, estudiaba tutoriales en línea por las noches, anotaba todo en una libreta y preguntaba sin miedo cuando no entendía algo. Estaba decidida a demostrar que no estaba allí por caridad, sino por mérito. Sin embargo, el obstáculo más grande no fue la tecnología, sino Valeria Montoya. La socia de Alejandro no ocultaba su desprecio por Isabel, la veía como una amenaza, una advenediza que había embrujado a Alejandro con su historia de telenovela. Valeria comenzó una campaña sutil pero venenosa para socavar a Isabel. Hacía comentarios sarcásticos en las reuniones, ponía en duda sus capacidades frente a otros directivos y le asignaba tareas deliberadamente complicadas para verla fracasar. «Asegúrate de no derramar el café sobre los informes, querida. Aquí los errores no se limpian, se pagan caro», le dijo un día con una sonrisa gélida. Isabel aguantaba en silencio, enfocándose en su trabajo, negándose a darle a Valeria la satisfacción de verla derrumbarse. Pero la presión era constante, se sentía aislada, sola en un mar de tiburones. La única luz en sus días era ver a Sofía regresar de la escuela, emocionada, contándole sobre el laboratorio de robótica o la clase de astronomía, aunque a veces también llegaba con la mirada triste. «Una niña me dijo hoy que yo no pertenezco a esa escuela, que solo estoy ahí porque salí en la tele», le confesó una tarde. Isabel la abrazó con fuerza. «Tú no tienes que pertenecer, mi amor. Tú estás ahí para conquistar, y lo harás». Una noche, mientras revisaba unos documentos en su nueva oficina, Isabel recibió un correo anónimo en su computadora. Solo contenía una imagen. Era una foto vieja, de sus tiempos en la UNAM, donde se la veía en medio de una protesta estudiantil, con un megáfono en la mano y una expresión de furia en el rostro. Debajo de la foto, una sola línea de texto. ¿Es esta la imagen que una empresa como Grupo Vértice quiere proyectar? Isabel sintió un escalofrío. Alguien estaba escarbando en su pasado, buscando la manera de destruirla. Y sabía perfectamente quién era. La guerra silenciosa de Valeria acababa de escalar a un nuevo y peligroso nivel. La campaña de Valeria se volvió más sofisticada y cruel. La foto de la protesta comenzó a circular discretamente entre los directivos y miembros del consejo, sembrando la duda sobre el carácter conflictivo de la nueva empleada. Valeria, en las reuniones, hacía comentarios casuales pero calculados. «Debemos ser muy cuidadosos con las nuevas contrataciones, asegurarnos de que su pasado esté alineado con los valores de la empresa. No queremos activistas radicales manejando información sensible, ¿verdad?». Lo decía sin mirar a nadie en particular, pero el mensaje era inequívocamente dirigido a Isabel.
El siguiente golpe fue más directo. Una tarde, Isabel fue convocada a una reunión urgente con el Departamento de Auditoría Interna. 3 personas con rostros severos la esperaban en una sala sin ventanas. Le mostraron una serie de informes financieros. Hemos detectado inconsistencias graves en estos documentos, señora Reyes. Hay cifras duplicadas, fechas alteradas y firmas escaneadas que no corresponden a los originales. Y todos estos archivos fueron modificados desde su usuario. Isabel miró los papeles, horrorizada. Reconoció los informes en los que había trabajado, pero estaban manipulados, saboteados. «Yo no hice esto», dijo, su voz temblando de impotencia. «Yo organicé la información que me entregaron, pero yo no alteré ninguna cifra». «¿Y quién le entregó los archivos originales?», preguntó uno de los auditores. «Norma, la asistente de Valeria Montoya», respondió Isabel. El auditor anotó el nombre sin cambiar su expresión. «Entienda que esto es muy serio. Cualquier alteración de documentos financieros es causa de despido inmediato y puede tener consecuencias legales. Iniciaremos una investigación, pero mientras tanto, debe saber que está bajo sospecha». Isabel salió de la sala sintiéndose como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sabía que era una trampa, una muy bien elaborada, y no tenía cómo defenderse. La presión en la oficina se volvió insoportable. La gente que antes la saludaba con amabilidad forzada, ahora la evitaba por completo. Los susurros se convirtieron en miradas acusadoras. Se sentía como una leprosa. Miriam, su jefa, le retiró el acceso a proyectos importantes, solo por precaución, mientras se aclara todo. Isabel llegaba a casa cada noche con el alma en un hilo, tratando de ocultar su angustia para no preocupar a Sofía, pero su hija, con su increíble percepción, sabía que algo andaba mal. «En el trabajo también te tratan raro, ¿verdad, mamá?», le preguntó una noche. Isabel asintió, incapaz de mentirle. «A veces, pero yo no vine a hacer amigos, mi amor. Vine a construir nuestro futuro». Mientras tanto, Alejandro parecía ajeno a todo. Estaba consumido por el trabajo, viajando constantemente, lidiando con la expansión de la empresa. Isabel no quería molestarlo con sus problemas, no quería parecer débil o quejosa. Creía que podía manejarlo sola, pero Valeria era implacable. El golpe final llegó una semana después. Isabel recibió un sobre sin remitente en su escritorio. Dentro, una sola hoja impresa con una frase: «La gente como tú no pertenece aquí. Ríndete o aténete a las consecuencias». Ya no era un juego sucio, era una amenaza directa. Esa misma tarde, mientras recogía a Sofía de la escuela, vio a su hija salir corriendo hacia ella, llorando desconsoladamente. «Una niña me empujó en el patio», sollozó. «Me dijo que su papá trabaja en tu oficina y que escuchó que tú eres una ladrona, que le estás robando a la empresa». Ese fue el límite de Isabel. Habían cruzado la línea. Podían atacarla a ella, pero no iba a permitir que lastimaran a su hija. Con una furia que nunca había sentido, tomó una decisión. Esa noche buscaría a Alejandro Vargas, no para pedirle ayuda, sino para exigirle que detuviera a la víbora que él mismo había dejado entrar en sus vidas. Isabel no pudo encontrar a Alejandro esa noche. Su asistente le informó que había tomado un vuelo de emergencia a Nueva York. La frustración y la impotencia la consumían. Se sentía atrapada, luchando sola contra un enemigo poderoso y sin escrúpulos. Los días siguientes fueron un infierno. La investigación interna avanzaba lentamente y la sombra de la sospecha se cernía sobre ella. En la escuela, Sofía sufría de bullying. La niña valiente y extrovertida se estaba volviendo silenciosa y retraída. Isabel sentía que su nuevo mundo, esa vida por la que tanto había luchado, se estaba desmoronando a su alrededor. Y entonces todo empeoró. Una mañana, mientras estaba en una junta,
Alejandro Vargas se desplomó, se desvaneció en su propia silla, frente a todo el consejo directivo. Lo sacaron en camilla, pálido como un fantasma. El diagnóstico fue devastador. Neumonía severa, complicada por un cuadro de estrés crónico y agotamiento extremo. Su cuerpo, llevado al límite durante años, finalmente había colapsado. Lo ingresaron en terapia intensiva. El titán de los negocios, el hombre que parecía invencible, estaba luchando por su vida. La noticia cayó como una bomba en Grupo Vértice, y en medio del caos, Valeria Montoya vio su oportunidad. Con Alejandro fuera de combate, convocó al consejo y con una actuación digna de un Oscar, se autonombró directora general interina. «Debemos mantener la empresa a flote mientras nuestro líder se recupera», dijo con falsa solemnidad. Nadie se opuso. En un instante, Valeria tenía todo el poder, y su primer acto como directora fue resolver la incómoda situación de Isabel Reyes. Isabel fue despedida. La llamaron a Recursos Humanos y le entregaron una carta. «Despido por pérdida de confianza», decía. La investigación convenientemente había concluido que ella era la responsable de las inconsistencias en los informes. Le quitaron su gafete, la escoltaron fuera del edificio como a una criminal y le advirtieron que si hablaba con la prensa, la demandarían por difamación. Isabel salió a la calle, aturdida, con la carta de despido en la mano. Lo había perdido todo: la casa, el sueldo, el trabajo. Valeria había ganado. Esa noche, en el pequeño departamento de un amigo que les dio refugio temporal, Isabel tocó fondo. Lloró como no había llorado en años, con una desesperación que le partía el alma. Sofía, al verla, no dijo nada. Simplemente se sentó a su lado, la abrazó y comenzó a cantarle una canción de cuna en francés, con su vocecita dulce tratando de consolarla. En medio de su dolor, Isabel miró a su hija y encontró, una vez más, la fuerza para levantarse. No por ella, sino por Sofía, no se iba a rendir. No iba a dejar que Valeria se saliera con la suya. Al día siguiente, hizo algo que nunca pensó que haría. Fue al hospital. No sabía si la dejarían pasar, pero tenía que intentarlo. Tenía que ver a Alejandro. No para pedirle que le devolviera el trabajo, sino para contarle la verdad. Para su sorpresa, la enfermera de la recepción, que había visto la historia en las noticias y sentía simpatía por ella, la dejó pasar. Encontró a Alejandro en una habitación privada, conectado a varios aparatos, con un aspecto frágil y vulnerable que nunca le hubiera imaginado. Estaba despierto, pero con la mirada perdida. «Señor Vargas», dijo Isabel en voz baja. Él giró la cabeza lentamente y sus ojos, nublados por la fiebre, se abrieron con sorpresa. «Isabel, ¿qué haces aquí?» «Vine a contarle la verdad», respondió ella. Y entonces, con una calma que ni ella misma sabía que poseía, le contó todo. La campaña de Valeria, las trampas, las amenazas, el despido, el llanto de su hija. Alejandro la escuchó en silencio, su expresión cambiando de la confusión a la ira. Cuando Isabel terminó, él intentó incorporarse, pero la tos se lo impidió. «Esa desgraciada», susurró con voz ronca. «No te preocupes, Isabel. Voy a arreglar esto. Te lo juro». Durante las siguientes semanas, mientras Alejandro se recuperaba lentamente, Isabel y Sofía se convirtieron en sus únicas visitas. Le llevaban sopa casera, libros, le leían las noticias. Sofía se sentaba en su cama y le contaba historias en diferentes idiomas, llenando esa habitación estéril de vida y color. Alejandro, por primera vez en su vida, se sintió cuidado, no por su dinero o su poder, sino por pura bondad humana. Vio en Isabel a una mujer de una fortaleza y una integridad inquebrantables, y en Sofía a la hija que nunca tuvo.
En esa habitación de hospital, lejos del mundo corporativo, comenzó a forjarse un lazo inesperado y profundo entre los tres. Un lazo que cambiaría sus vidas para siempre. La recuperación de Alejandro fue lenta, pero constante, impulsada por una nueva motivación: la sed de justicia. Cada día que pasaba en esa cama de hospital, su determinación para desenmascarar a Valeria crecía. Isabel y Sofía eran su ancla, su recordatorio diario de lo que estaba en juego. Él, que siempre había medido el éxito en cifras y adquisiciones, ahora entendía que la verdadera riqueza residía en la lealtad y la decencia, cualidades que Valeria había pisoteado sin piedad. Desde su cama, comenzó a mover sus piezas en el tablero de ajedrez corporativo. Hizo una llamada a su abogado, en personal, un hombre de su más absoluta confianza, y le ordenó iniciar una auditoría forense secreta de todas las operaciones firmadas por Valeria desde que asumió el control. Quiero que revises cada contrato, cada factura, cada transferencia. No dejes piedra sobre piedra. Y sobre todo, hazlo con la máxima discreción. Nadie puede saberlo, le instruyó. Al mismo tiempo, contactó a Miriam, la exjefa de Isabel, una mujer que, aunque había seguido órdenes, Alejandro sabía que tenía una conciencia. Le pidió que buscara cualquier evidencia de la manipulación de los informes que llevaron al despido de Isabel. Mientras tanto, Valeria, embriagada de poder, cometía error tras error. Empezó a despedir a empleados leales a Alejandro para colocar a su propia gente. Aprobó proyectos arriesgados y firmó contratos con proveedores de dudosa reputación, inflando los costos para desviar fondos. Se sentía intocable, creyendo que Alejandro tardaría meses en recuperarse si es que lo hacía. No sabía que cada movimiento que hacía estaba siendo monitoreado, cada correo electrónico interceptado, cada llamada grabada. La red se estaba tejiendo a su alrededor, silenciosa y letal. El día que Alejandro recibió el alta del hospital, no regresó a su lujoso penthouse en Santa Fe. Se instaló en un discreto hotel y convocó a una reunión secreta con los miembros más antiguos y leales del consejo directivo. Uno por uno, les presentó las pruebas que su abogado había recopilado: las cuentas offshore, los contratos fraudulentos, los testimonios de empleados intimidados. El rostro de los directivos se endureció al ver la magnitud de la traición de Valeria. La mujer en la que habían confiado para salvar la empresa la estaba desangrando por la espalda. Al mismo tiempo, Miriam encontró la prueba definitiva contra Valeria. Recordó que el sistema de la empresa guardaba un registro temporal de todos los archivos, incluso los borrados. Con la ayuda de un técnico de sistemas, recuperó los informes originales que Isabel había trabajado, y al compararlos con los archivos manipulados, el sabotaje se hizo evidente. Pero había más. Encontró un correo borrado de Valeria a su asistente, Norma, donde le daba instrucciones explícitas. Asegúrate de que los errores apunten directamente a la nueva. Necesito una excusa para sacarla de aquí. Era la pistola humeante. El día de la confrontación llegó. Alejandro convocó a una junta general de emergencia en el auditorio de la empresa. Todos los empleados estaban presentes. Valeria presidía la reunión, sintiéndose la dueña y señora de todo. Entonces, las puertas del auditorio se abrieron y Alejandro Vargas entró, caminando con paso firme, completamente recuperado. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El rostro de Valeria se descompuso, pasando del shock al pánico en una fracción de segundo. «Buenos días a todos», dijo Alejandro desde el escenario, su voz resonando con una autoridad renovada. «Lamento mi ausencia, pero me ha servido para ver las cosas con más claridad. Por ejemplo, para ver quiénes son leales a esta empresa y quiénes solo son leales a su propia ambición.
Y entonces, en las pantallas gigantes detrás de él, comenzaron a proyectarse las pruebas, los extractos bancarios, los contratos inflados, los correos electrónicos. La traición de Valeria quedó expuesta ante los ojos de todos. Valeria intentó defenderse, balbuceando excusas, pero Alejandro la silenció con un gesto. Y para culminar esta farsa, continuó, quiero hablar de una injusticia. Quiero hablar de Isabel Reyes. Hizo una seña y Miriam subió al escenario, entregándole los informes originales y el correo incriminatorio. Alejandro lo leyó en voz alta. La evidencia era irrefutable. Valeria Montoya no solo ha robado a esta empresa, sino que ha intentado destruir la vida de una mujer inocente para satisfacer su propia envidia. Seguridad, por favor, acompáñenla fuera del edificio. Mi equipo legal se encargará del resto. Mientras dos guardias escoltaban a una Valeria lívida y derrotada, Alejandro se dirigió de nuevo a la audiencia. A partir de hoy, Grupo Vértice tendrá una nueva filosofía. El talento y la integridad serán los únicos valores que importen, sin importar de dónde vengas o cómo vistas. Y para liderar esta nueva etapa, quiero anunciar a nuestra nueva directora de Desarrollo Humano y Proyectos de Inclusión, Isabel Reyes. Hizo una seña hacia la entrada, e Isabel entró, nerviosa pero con la cabeza en alto. Un aplauso atronador estalló en el auditorio. La justicia, por una vez, había prevalecido. Después de la vorágine de la Junta, Alejandro llevó a Isabel a la que sería su nueva oficina, la misma que había pertenecido a Valeria. Era espaciosa, con una vista espectacular de la ciudad. Isabel se quedó mirando por el ventanal, sin palabras. ¿Estás bien?, le preguntó Alejandro en voz baja, acercándose a ella. Estoy abrumada, respondió ella, sinceramente. Nunca pensé. Él la interrumpió suavemente. Te ganaste esto, Isabel. No por lástima, no como un premio. Te lo ganaste por tu inteligencia, por tu fortaleza, por no rendirte nunca. Sus miradas se encontraron y en ese momento el aire se cargó de una electricidad que iba más allá de la gratitud o la admiración profesional. Alejandro, el hombre que lo tenía todo, se dio cuenta de que lo único que realmente quería en el mundo era a la mujer que tenía enfrente. Isabel, comenzó, su voz apenas un susurro. Durante mi tiempo en el hospital me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta de que mi vida, a pesar de todo el lujo, estaba vacía. Ustedes dos, tú y Sofía, la llenaron de algo que el dinero no puede comprar. Tomó sus manos entre las suyas. No sé cómo decir esto, porque no soy bueno con estas cosas, pero no quiero que seas solo mi directora, quiero que seas mi compañera, quiero despertar cada mañana y ver tu rostro, quiero ser parte de la vida de Sofía, no como un benefactor, sino como una familia. Las lágrimas asomaron a los ojos de Isabel. Había soñado con escuchar esas palabras toda su vida, pero nunca imaginó que vendrían del hombre que, semanas atrás, se había reído de ella. Alejandro, comenzó a decir, pero no sabía qué responder. Tenía miedo. Miedo de que fuera demasiado bueno para ser verdad, miedo de volver a sufrir. Él pareció leer sus pensamientos. No tienes que responderme ahora. Tómate tu tiempo. Solo quiero que sepas que mis intenciones son sinceras. He cambiado, Isabel. Tú me cambiaste. Y entonces se inclinó y la besó. Un beso tierno, lleno de todo el respeto y la admiración que sentía por ella. Un beso que sellaba el final de una batalla y el comienzo de una nueva vida. Un año después, la vida era radicalmente diferente. Isabel Reyes no solo era una directora respetada en Grupo Vértice, sino que había revolucionado la empresa desde adentro. Creó programas de becas, guarderías para los hijos de los empleados y políticas de inclusión que convirtieron a la compañía en un modelo a seguir.
Ya no era la sombra invisible, era una líder admirada, una voz para aquellos que nunca antes habían sido escuchados. Había encontrado su propósito, combinando su amor por las personas con su increíble capacidad de gestión. Sofía, por su parte, florecía. Con el apoyo de la fundación creada por Alejandro, tenía acceso a los mejores recursos educativos del mundo. Viajaba a congresos internacionales, conversaba con científicos y lingüistas de renombre, y su mente brillante no dejaba de asombrar a todos. Pero a pesar de su genialidad, seguía siendo una niña. Su mayor alegría era llegar a casa y encontrar a su mamá y a Alejandro esperándola, jugar en el jardín o simplemente acurrucarse los tres en el sofá a ver una película. Había encontrado la estabilidad y el amor de una familia completa. Alejandro Vargas también era un hombre nuevo. Había delegado gran parte de la gestión de la empresa para pasar más tiempo con su nueva familia. Descubrió la alegría en las cosas simples. Llevar a Sofía a la escuela, cenar en casa con Isabel, caminar de la mano por un parque. La arrogancia había sido reemplazada por la humildad y la soledad por un amor profundo y sincero. Había aprendido que el verdadero poder no era dominar el mundo, sino tener un hogar al que volver. Una tarde soleada, mientras los tres celebraban el 11º cumpleaños de Sofía en el jardín de su casa, el timbre sonó. Era un mensajero con un sobre. Dentro había una carta y unos documentos legales. Eran de Ricardo, el padre biológico de Sofía. Después de más de una década de silencio, había reaparecido. En la carta afirmaba haber visto a Sofía en las noticias, se declaraba arrepentido y, amparándose en la ley, exigía su derecho a conocerla y a formar parte de su vida, incluyendo una pensión retroactiva por daños emocionales. Isabel sintió un terror helado recorrer su cuerpo. El fantasma de su pasado había vuelto para intentar destruir la felicidad que tanto le había costado construir. Miró a Alejandro, quien leyó los documentos con el ceño fruncido. Luego él la miró a los ojos, tomó su mano y dijo con una firmeza inquebrantable: «No estás sola en esto. Somos una familia y vamos a luchar juntos. Ese hombre no se acercará a Sofía ni a ti. Te lo prometo». Isabel supo en ese momento que, sin importar lo que pasara, ya no tenían nada que temer. Juntos, eran invencibles. La batalla legal contra Ricardo fue dura y desagradable. Él intentó pintarse como una víctima, un joven asustado que había cometido un error y que ahora solo quería recuperar a su hija. Contrató a un abogado sin escrúpulos que intentó manchar la reputación de Isabel, sacando a relucir su pasado humilde y su antiguo trabajo de limpieza. Pero no contaban con la determinación de Alejandro y el poder de la verdad. El equipo legal de Alejandro desmanteló cada una de sus mentiras, presentando pruebas de su abandono y de su nulo interés en la niña durante más de 10 años. El momento decisivo llegó en el juicio. El juez, después de escuchar a ambas partes, decidió hablar con Sofía en privado. Nadie supo qué le dijo la niña al juez en esa sala, pero cuando salieron, el rostro del magistrado era de una seriedad absoluta. Su veredicto fue contundente. Este tribunal no encuentra ninguna razón para alterar la paz y la estabilidad de una menor que ha sido criada con amor y dedicación por su madre y su actual figura paterna. La solicitud del señor Ricardo es denegada en su totalidad. No se puede reclamar un derecho que fue abandonado voluntariamente durante una década. Ricardo salió del juzgado derrotado, desapareciendo de sus vidas para siempre. Esa noche, para celebrar la victoria, Alejandro llevó a Isabel y Sofía a cenar a un pequeño y acogedor restaurante en Coyoacán. En medio de la cena, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Se arrodilló junto a Isabel, frente a todo el restaurante. «Isabel Reyes, eres la mujer más fuerte, inteligente y valiente que he conocido. Me has enseñado lo que es el amor de verdad.
¿Me harías el honor de casarte conmigo y ser mi familia para siempre? Isabel, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, solo pudo asentir y susurrar sí. Sofía aplaudió emocionada, y todo el restaurante se unió a la celebración. La boda fue una ceremonia íntima y hermosa en el jardín de su casa. Sofía fue la dama de honor, y en su discurso hizo llorar a todos al decir en 9 idiomas diferentes: «Gracias por hacer a mi mamá tan feliz. Ahora somos una familia. De verdad». Y así, la historia que comenzó con una risa burlona en una sala de juntas, terminó con una celebración de amor, demostrando que los finales felices no son solo para los cuentos de hadas, sino para aquellos que tienen el coraje de luchar por ellos, sin importar cuántas veces el mundo intente derribarlos.